Le damos la bienvenida una vez más aquí hoy día en el Talmud. Mis hermanos, hoy quiero hablar con ustedes sobre el poder de la oración corporal. El poder de la oración corporal o el poder de la oración colectiva. Yo reconozco que hoy en día estamos viviendo en una época donde todo el mundo puede presenciar y está citando y declarando que tienen derechos individuales. Yo comprendo todo eso. Pero una de las razones por que la iglesia hoy en día, en esta época postmoderna, tiende a ser inefectiva y débil, es porque la iglesia, corporalmente hablando, colectivamente hablando, no se une para orar. Y aun cuando el pastor hace el llamado que vengan a orar, ¿sabe lo que sucede? La mayor parte tienen mil razones por qué no pueden llegar a orar. Nunca hay tiempo para orar. Y no se unen porque no se sienten parte de algo más grande que ellos mismos. Pero sí están dispuestos a orar individualmente por sus propias necesidades. Pero no se olviden que tú y yo somos parte del cuerpo local, del cuerpo de Cristo. Individualmente no hallamos lo que podemos hallar colectivamente o corporalmente hablando. Quiero hablar de ese tema. Y la manera que lo quiero hacer hoy día, y vamos a tomar un poquito más tiempo, te quiero llevar al 2 de Crónicas, capítulo 20. 2 de Crónicas, capítulo 20, y vamos a leer del versículo 14 hasta 30. Del versículo 14 hasta 30, 2 de Corintios, capítulo 20. Y es un pasaje largo, pero vale la pena porque quiero ilustrar este punto, este principio principal. Vamos a leer 2 Crónicas, capítulo 20, y vamos a comenzar del versículo 14 hasta 30. Entonces el Espíritu del Señor vino en medio de la asamblea sobre Jahaziel, hijo de Zacarías, hijo de Benaía, hijo de Jeiel, hijo de Matanías, levita de los hijos de Asaf. Y él dijo, escuche bien, ahora este es un profeta, y él dijo, prestar atención todo Judá, habitantes y habitantes de Jerusalén, y tú, rey Josafat, no omitió a nadie. Así os dice el Señor, no temáis ni os acobardáis delante de esta gran multitud, porque la batalla no es vuestra, sino ¿de quién? De Dios. Descended mañana contra ellos. He aquí ellos subirán por la cuesta de Cis y hallaréis en el extremo del valle frente al desierto de Jeruel. No necesitáis, dice, pelear en esta batalla. Apostaos y estar quietos y ver la salvación del Señor con vosotros, oh Judá y Jerusalén. No temáis ni os acobardáis, salid mañana al encuentro de ellos, porque el Señor está con vosotros. Y Josafat, el rey, mira, el rey se inclinó, rostro en tierra, y note lo que dice, y todo Judá y los habitantes de Jerusalén, todos se postraron delante del Señor y adoraron al Señor. Note que colectivamente, corporalmente hablando, todos se reunieron en un momento crucial en la vida de Israel. El mismo principio lo podemos ver que se puede aplicar en la iglesia hoy en día. Mire bien. Y en versículo 19. Y levantaron los levitas de los hijos de Coat y de los hijos de Coré. ¿Para qué? Para alabar al Señor Dios de Israel en una voz muy alta. Ahora, dentro de esta gran multitud, se levanta, mis hermanos, un gentío para adorar en voz alta, levantar alabanzas al Señor, que es parte de la oración colectiva. Y se levantaron, en versículo 20, de mañana y salieron al desierto de Tecoa. Y cuando salían, Josafat, el rey, se puso en pie y dijo, oídme, Judá y habitantes de Jerusalén, confiad en el Señor, vuestro Dios, y estaréis seguros. Confiar en sus profetas y triunfarás. Ahora, si lo ponemos en términos del Nuevo Testamento, mis hermanos, o de la iglesia postmoderna hoy día, ¿ves?
tenemos que confiar que Dios le está hablando a los líderes de nuestras iglesias. Ahora, versículo 21. Y habiendo consultado con el pueblo, designó a algunos que cantaran al Señor y algunos que le alabaran en vestiduras santas, conforme que salían delante del ejército y que dijeran: dad gracias al Señor, porque para siempre es su misericordia. Ahora se levantó otro grupo para alabar en voz alta, mis hermanos, que es parte de la oración. Versículo 22. Y cuando comenzaron a entonar cánticos y alabanzas, el Señor comenzó a actuar. Mire bien. El Señor puso emboscadas contra los hijos de Amón, de Moab y del monte Seir. Había 3 ejércitos. Amón, de Moab y el monte Seir, que se habían reunido y descendieron para atacar a Israel. Había 3 ejércitos. Y mira cómo Dios comienza a responder a esta oración. Y le dice, el Señor puso emboscadas contra los hijos de Amón y de Moab y de monte Seir, y habían venido contra Judá y fueron derrotados. ¿Cómo? Porque un grupo, los hijos de Moab, los hijos de Amón, un grupo, y el otro grupo de Moab, se levantaron contra los habitantes del monte de Seir. De los 3, Amón y Moab se unen contra el monte Seir, ¿no? Y los matan en camino a la batalla contra Israel. Mira lo que está pasando aquí. Y dice, y cuando había acabado con los habitantes de Seir, cada uno ayudó a destruir a sus compañeros. Luego Amón y Moab se voltearon contra uno al otro y ellos mismos se mataron. Mira, versículo 24. Cuando Judá llegó a la atalaya del desierto, miraron hacia la multitud y aquí solo había cadáveres. Tendidos por tierra, ninguno había escapado. Al llegar Josafat y su pueblo para recoger el botín, wow, hallaron mucho entre ellos, incluyendo mercaderías, vestidos y objetos preciosos que tomaron para sí más de lo que podían llevar, que estuvieron 3 días recogiendo el botín, pues había mucho. Y luego el 4º día, versículo 26. Al 4º día se reunieron en el valle de Berraca, porque allí bendijeron al Señor. Por tanto llamaron a aquel lugar el valle de Berraca hasta hoy. Y todos los hombres, en versículo 27, de Judá y de Jerusalén regresaron con Josafat al frente de ellos. Regresando a Jerusalén con alegría, estaban unidos todavía, porque el Señor les había hecho regocijarse sobre sus enemigos. Entrando a Jerusalén, en la casa del Señor, con arpas y liras y trompetas, que es parte de la oración, en alabanza también. Y vino el terror de Dios sobre todos los reinos de aquellas tierras, cuando oyeron que el Señor había peleado contra los enemigos de Israel. El reino de Josafat estuvo en paz, porque su Dios le dio tranquilidad por todas partes. Ahora, cuando nosotros estamos leyendo aquí, y no se olvide el tema, estamos hablando que el poder de la oración corporal o el poder de la oración colectiva. Mire bien, cuando surgió la amenaza, lo primero que hizo el rey Josafat fue dirigir su atención a Dios y proclamar un ayuno, mis hermanos, en toda Judá. Fue la primera cosa que él hizo. Mira, fíjese bien, en 2 Crónicas, capítulo 20, versículo 3. Mira lo que dice. Y Josafat tuvo miedo, y se dispuso a buscar al Señor y proclamó ayuno en toda Judá. ¿Y qué hizo toda Judá? Ayunaron, todos. Porque ellos tenían un sentido de comunidad. Tenían un sentido corporal. Y el problema de la iglesia hoy en día es que el único sentido que tenemos es individual o el gran yo. Ese es el problema de la iglesia hoy día. Yo. Mira bien. Y de todas partes vino gente para apoyar a su rey en oración. ¿Te puedes imaginar? De todo el reino ellos bajaron para unirse con el rey
para orar. Mira, si no me lo crees, vete a 2 Corintios capítulo 20, versículo 13. Tuvimos en versículo 3, ahora vamos a versículo 13. Y mira lo que él dice. Y toda Judá estaba de pie delante del Señor con sus niños y sus mujeres. Mire bien. Y sus hijos. Todos participaron. Con sus niños, sus mujeres y sus hijos. Todos. Mira, a veces lo que sucede con nosotros. A veces somos demasiado orgullosos para pedir a otros que oren por nosotros. Estamos demasiado orgullosos. Josafat era un rey, pero no tan autosuficiente como para admitir que su ejército, mis hermanos, era insignificante frente a las tres fuerzas unidas contra él. Muchas veces nosotros somos tan orgullosos y no creemos que somos autosuficientes. Mira, la otra cosa aquí que reconoció sus limitaciones, mis hermanos, y buscó la intervención divina. Lo voy a repetir. Reconoció sus limitaciones y buscó la intervención divina. Lo que nosotros tenemos que hacer. No solamente individualmente, pero mis hermanos, corporalmente, colectivamente, como una congregación local. ¿Cómo es que hoy día nadie tiene tiempo? No, hombre, es que no hay prioridad. Y no se sienten como parte de. Solamente cuando quieren algo a recibir es cuando se sienten parte de. Mira bien. Aunque Josafat reinaba sobre todos sus súbditos, mis hermanos, pidió que lo apoyaran en oración. Pidió. Y llegaron. Y una de las cosas más sabias que podemos hacer en medio de la dificultad es buscar la ayuda de alguien que sepa cómo hablar con Dios. Mira, el cuerpo de Cristo, escucharme, el cuerpo de Cristo depende de la cooperación. Dependemos que uno y el otro vamos a cooperar, mis hermanos. Depende. Nadie te pone la pistola en la cabeza para forzarte a orar. Mira, cuando el pueblo de Judá comenzó a orar, Dios le dio la solución por medio de un profeta fiel. Este profeta fiel estaba involucrado en la vida de oración, de una relación íntima con Dios. Josafat, el rey, fue humilde para escuchar y sabio para seguir las instrucciones. Mira, regrese conmigo, por favor. En 2 Crónicas, capítulo 20. Regrese conmigo, versículo 14. Entonces el Espíritu del Señor vino en medio de la asamblea sobre Jahaziel, ¿no?, que es el profeta, hijo de Zacarías, hijo de Benaía, hijo de Jail, hijo de Matanías, levita de los hijos de Asaf. Y él dijo, prestar atención, todo Judá, habitantes de Jerusalén, tú y tú, rey Josafat. Así os dice el Señor, no temáis ni os acobardáis delante de esta gran multitud, porque la batalla no es vuestra, sino de Dios. Descended mañana contra ellos. He aquí, ellos subirán por la cuesta de Cis y los hallaréis en el extremo del valle, frente del desierto a Jeruel. No necesitáis. Wow. No necesitáis, le dice, pelear en esta batalla. Apostaos y estar quietos y ver la salvación del Señor con vosotros, oh Judá y Jerusalén. No temáis ni os acobardáis, salid mañana al encuentro de ellos, porque el Señor está con vosotros. Mira, como resultado de esto, ¿qué pasó? Su pueblo se salvó. Está claro. Los ejércitos que avanzaban, mis hermanos, se enfrentaron entre sí y se destruyeron unos por los otros por completo. Ni uno sobrevivió, ni uno. Sin disparar una flecha o sacar una espada, las fuerzas
de Judá no sufrieron ni una sola baja, ni una sola baja, ni una sola vida. Mira. Gracias que su humilde rey escuchó. Escuchó. Y el pueblo fue testigo de la extraordinaria victoria del Señor. Por favor, mira, léelo de nuevo, por favor. En 2 Crónicas, capítulo 20, léelo del versículo 22 hasta 30, de nuevo, mira. Y noten lo que Dios hace cuando el pueblo se une colectivamente, corporalmente para orar. Mira, permíteme decir 3 cosas aquí. 3 cosas. Tenemos que, se lo digo así, tenemos que afinar nuestros oídos a la voz de Dios para escucharlos. Escúchate, ¿me oíste? Tenemos que afinar nuestros oídos a la voz del Señor, de Dios, para escucharlo. No solamente individualmente, pero corporalmente como una iglesia. Y lamentablemente hoy día, el pastor llama a la congregación, vamos a orar este día, vamos a ayunar, y nadie tiene tiempo, o muy pocos llegan. Con razón la iglesia es inefectiva y débil. Porque no han afinado sus oídos para oír la voz del Señor y escucharlo. La segunda cosa que quiero decir es esto. A veces, déjame ver si lo digo el correcto, es importante. A veces Dios habla a través de personas que no elegiríamos, mis hermanos, no elegiríamos a seguir. ¿Me oíste? A veces Él habla a través de personas que nunca elegiríamos a seguir. Y a menudo dice cosas que no esperábamos escuchar. Porque Dios quiere hablar con todo su pueblo, con toda esa congregación local. Quiere hablar con ellos corporalmente. Y tercero, Él, Dios, nos dará la solución a nuestros problemas si es que estamos dispuestos a escucharlo.